Muchas gracias por los comentarios, Adrián, muy acertados. Y abróchense los cinturones porque el Espíritu Santo nos va a dar una arrastrada a todos. Cuando yo estaba preparando esto dije, Señor, por favor, no quiero darlo porque siempre hemos asociado los labradores malvados con el pueblo de Israel, ¿no? Siempre, ¿no? Es lo que todos los comentarios bíblicos dicen, pero acuérdense que la palabra de Dios se debe examinar de tres formas. La primera es el significado literal. ¿Qué significa en el momento, en el instante? Y para eso tenemos que recurrir a la historia, a los usos y costumbres de ese tiempo, a, pues ahora sí, entender qué significaba para la gente de ese tiempo eso. No vamos a ver ese significado hoy, porque creo que ya nos lo han compartido mucho, ya nos lo han enseñado mucho, ya hemos aprendido mucho sobre Israel y ahora sí que todo eso cultural, yo creo que lo podemos hallar por internet, por todos lados. Tú le pones ahí explicación de la parábola de los labradores y sale la historia y todo, y es fantástico y fascinante, pero no es ese el enfoque que le estamos dando. La serie se llama Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, y eso significa cómo lo aplico en mi vida personal ya como cristiano. Como decía ahorita Adriana, hay muchos cristianos que padecen ansiedad, ataques de pánico, depresión. He conocido algunos siervos de Dios y me han contado de otros que se han quitado la vida, se han suicidado, han pues llegado a ese grado y nosotros no estamos exentos de pasar por algo así. Entonces, es importante que la palabra de Dios la traigamos a nuestra vida hoy. La segunda forma de cómo interpretar la palabra de Dios es en el contexto profético, en el contexto de la Biblia, y para eso hay que recurrir al Antiguo Testamento. Y esta parábola tiene muchas profecías cumplidas, tiene mucha riqueza profética. Pero la tercera forma es el significado simbólico. ¿Cómo lo aplicamos hoy, 2000 años después, en nuestra propia cultura, en nuestra propia vida? Y para eso tenemos que recurrir al Nuevo Testamento. Y es lo que estamos haciendo en esta serie. Aquí está toda la trayectoria de la vida del Señor Jesús. Estamos en la última semana. Ya vimos todo lo que pasó el sábado, todo lo que pasó el domingo, y el martes en la mañana tuvo una mañana bastante ocupada. Vean todo, nada más se los pongo aquí, todo lo que hizo en la mañana y lo que hizo en la tarde. El martes fue un día súper intenso para nuestro Señor Jesús. Ya vimos que la higuera se seca cuando Él maldice la higuera. Ya vimos también que desafían la autoridad de Cristo la semana pasada. Luego viene la parábola de los dos hijos, que nada más se encuentra en Mateo, no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. Y ahora vamos a esta parábola que sí se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. En la parábola de los dos hijos ilustra que rechazaron a Juan el Bautista. En esta parábola de los labradores malvados ilustra que rechazaron al hijo. Esto se encuentra aquí en Mateo, Marcos y Lucas. Voy a dar lectura a Mateo, Marcos y Lucas junto. Y dice así la historia. Entonces, ahora, mientras leo, pídele al Espíritu Santo, ora mientras leo, ora y dile, Señor, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Háblame a mí. Yo quiero, esta parábola tú se la dijiste a los líderes y se lo dijiste al pueblo de ese tiempo, porque no fue nada más a los líderes, fue al pueblo. Siempre se interpreta como a los líderes, porque está hablando de ellos, pero le está hablando al pueblo. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Entonces dice, comenzó luego Jesús a decirles al pueblo por parábolas, esta parábola. Oigan otra parábola. Ya les había dado la de los dos hijos.
Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo se acercó el tiempo de los frutos. Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y envió un siervo a los labradores para que le diesen, recibiese de estos del fruto de la viña. Mas los labradores, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, mas ellos a este también, apedreándole, le hirieron en la cabeza. Le enviaron golpeado y afrentado con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Envió de nuevo a otros siervos y a otros muchos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, golpeando a unos y matando a otros. Finalmente, por último, teniendo un hijo suyo amado, el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Entonces les envió su hijo también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores cuando vieron al hijo, al verle dijeron y discutían entre sí diciendo, este es el heredero, vengan, matémoslo, apoderémonos de su heredad y será nuestra. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué les hará a aquellos labradores? Le dijeron, vendrá y a los malos labradores destruirá sin misericordia y arrendará y dará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero Jesús mirándolos les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Nunca leyeron en las escrituras, ni aún esta escritura han leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos y procuraban los principales sacerdotes y los escribas, nota que los fariseos no están aquí, echarle mano en aquella hora y prenderle, porque entendían y comprendieron que había dicho contra ellos aquella parábola. Pero al buscar cómo echarle mano, temían a la multitud, al pueblo, porque éste le tenía por profeta y dejándole se fueron. Si puedes poner a Cándido, si aún está allí, para que nos lea Mateo 21 del 33 al 46, por favor. Adrián, por ahí que esté Cándido aún en la línea y lo puedas poner en el auricular para que nos lea Mateo 21 del 33 al 46. Mateo 21 del 33 al 46, por favor. No, está en la otra línea con Adrián. Espérame tantito, por favor. Y ahorita ya nos lo lee. Ok. 21 del 33 al 46. Mateo 21, 33 al 46. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola, dice, oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron,
A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron la parábola de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén, amén. Ahora sí, Muchas Jesús gracias. Villacana, apóyame con Marcos 12, del 1 al 12. Amén. El encabezado, los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentados. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos y mataron a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ninguno, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero también a la multitud, y dejándole, se fueron. Amén. Y estás por ahí, Tocayo Luna, ¿verdad? ¿O quién anda por ahí? Víctor Hugo, dale. Lucas 20, del 9 al 19, por favor, Víctor. Permítame. Lucas 20, Del ¿Del 9 al 9? 19. del 9 al 19. Dice así la palabra de Dios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Ya cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Perfecto, gracias.
hasta ahí. Ok, vamos a unirlos y la explicación de lo que se une la vamos a dar en lo que aprendemos a Cristo, porque el tiempo ya es corto, nos queda media hora. Y son 7 cosas que aprendemos a Cristo. ¿Qué aprendemos a Cristo? Pues bueno, aplicando esta parábola a la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el hombre, el padre de familia es Dios. En la interpretación normal también es Dios. La viña es Jesús, la vid verdadera. En este caso, la viña es la tierra de Israel en la interpretación típica que nos dan. Los labradores son el pueblo de Israel, pero en esta interpretación que estamos viendo, de acuerdo al Espíritu Santo, los labradores somos nosotros, tú y yo. Quiero que lo digas. A mí no me gusta hacer esto, pero a veces me veo en necesidad de hacerlo. Di, yo soy el labrador de la parábola, o yo soy uno de los labradores de la parábola, para no estar pensando en los pobres judíos que utilizan esta parábola siempre para echarles leña, ¿no? En esta ocasión, tú y yo nos vamos a identificar con los labradores. Ahora, hay 2 tipos de labradores, los que conocen a Jesús y los que no conocen a Jesús. Si tú estás aquí y conoces a Cristo por el YouTube, por el Facebook, por el Zoom, por donde sea, pues tú eres un labrador que conoce a Cristo y está reflejado aquí, o tú puedes ser uno de esos labradores, o seguramente fuiste uno de esos labradores en algún tiempo, ¿ok? Luego, puede ser que aquí se habla de los que no son cristianos también, pero de algún modo todos fuimos labradores malos antes de conocer a Cristo. Ahorita van a entender. Los siervos enviados son nuestros prójimos. En el contexto tradicional son los profetas que Dios envió y que mataron, apedrearon, etcétera. Y el hijo del padre de familia es Jesús, ¿ok? Entonces, con esto en mente, vamos a ver las 7 cosas que aprendemos a Cristo. Lo primero que aprendemos a Cristo es que Dios ha preparado todo para que demos fruto. Dice aquí que el padre de familia, fíjate todo lo que hizo, plantó la viña, porque aquí habla de un hombre, Mateo, Marcos y Lucas nos lo dicen, plantó una viña, nos lo dice Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Marcos dice que la cercó de vallado. Es una llamada proveniente. Mateo y Marcos también dice que cavó en ella un lagar, que edificó una torre. Mateo, Marcos y Lucas dicen que la arrendó a unos labradores, y dice Mateo y Marcos se fue lejos, y Lucas añade se ausentó por mucho tiempo. O sea, les puso el Starbucks completito, todo, todas las máquinas, todo, les dejó dinero, o sea, les dejó ya establecido el negocio únicamente para que abrieran y sirvieran café y cobraran y echaran a andar. Ya no tenían que hacer nada más que servir. Miren, dar fruto, llevar fruto, no es lo mismo que producirlo, porque lo primero que aprendemos aquí es que Dios ha preparado todo para que demos fruto. Dios quiere que demos fruto. Ahora, dar fruto, llevar fruto no es lo mismo que producirlo. El fruto se produce en la vid, que es Jesús. Solo de Jesús podemos obtener el fruto. Si vamos a Jesús, lo único que tenemos que hacer es tomar el fruto y llevarlo. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de llevarlo, pero hay que entender que en la parábola del sembrador, Jesús nos enseña que podemos llevar fruto de 3 maneras diferentes. La primera manera de cómo podemos nosotros llevar fruto es la manera
descendente o descendentemente. Cuando entendemos la palabra de Cristo, Jesús dice que los que entienden su palabra dan fruto a 100, luego a 60 y luego a 30. O sea, van de mucho, de más a menos y llegan a 0. Obviamente, esto acaba en 0. Empiezan bien, acaban mal, llamarada de petate, mucho al principio y después se van enfriando hasta que ya dejan de llevar fruto, porque nada más entienden la palabra de Dios. Pero hay una segunda forma, que es la forma ascendentemente. Dice que los que entienden y reciben la palabra dan fruto al 30, al 60, o sea, van de menos a más. Estos son un poco más lentos, pero se estancan porque se quedan en 100, o sea, llegan hasta un límite, no pasan de 100. Pero menciona una tercera forma de cómo nosotros podemos llevar fruto y es la manera permanente, esto es con perseverancia. Y esto es cuando entendemos, recibimos y retenemos, que es un sinónimo de memorizamos la palabra de Jesús. Por eso, la próxima semana voy a dedicar toda la enseñanza para enseñarles un método de memorización muy efectivo, muy bueno. Voy a tomar todos los 45 minutos que me tocan para enseñarles a memorizar, empezando por un versículo diario, y luego que le subas a 3 versículos, y luego que le subas a 6 versículos diarios. Sí se puede. Lo único que necesitas es 1 hora diaria. Es apartar 1 hora. Esta es una llamada proveniente del... Y si de verdad estás en serio con esto, oye, yo no quiero ser de esos labradores malvados, porque te puedes convertir en uno de ellos. Fuimos uno de ellos antes de Cristo, pero podemos volver a hacerlos. Ahorita vamos a ver cómo. Necesitas dar fruto perseverante, constante, creciente, ir hacia arriba, no dejar nunca de dar fruto. Nuestro esfuerzo no está en producir el fruto, solo en recogerlo de Jesús y llevarlo. Fíjate lo que dice Juan 15:1-2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, tú puedes llevar fruto porque eres muy hábil, porque eres muy hacendoso, porque eres muy responsable, posiblemente porque tuviste formación militar o deportiva y das fruto, pero no lo estás dando en Cristo. Y si no lo das en Cristo, dice que seremos quitados, dice el otro, y nos van a echar fuera. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si llevar fruto constantemente depende de retener la palabra de Dios, de memorizarla, es de suprema importancia aprender a memorizar y tomar la memorización en serio y no dejar de memorizar nunca. Número 2, segunda cosa que aprendemos a Cristo. Los frutos que Dios espera de nosotros debemos llevarlos a destinatarios específicos. Aquí claramente dice que a su tiempo, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, ¿sí? O sea, llevamos fruto, pero ¿a quién? Es como cuando damos café. Yo en las reuniones que hago aquí en la casa siempre les doy café y les hago un cappuccino especial, ¿no? Y le echo allí varias cosas y cada vez le pongo algo extra porque los quiero atender bien, pero yo no produje el café, yo solamente tomo el agua, el café, la crema, el azúcar o el piloncillo, lo mezclo y lo sirvo. Del mismo modo es aquí. Si vas a llevar fruto, ¿a quién se lo llevas? Ah, pues bueno, hay todo un estudio en la página, ese estudio se llama Dios quiere que llevemos fruto, nos habla de 7 frutos. El primer fruto que la Biblia habla que debemos nosotros llevar es el fruto de arrepentimiento. Y este fruto lo debemos llevar nosotros
a los pobres y al prójimo. Allí en el curso está claritito. Si tú no llevas este fruto, no puedes llevar el siguiente fruto, que es el fruto de santificación. Y ese fruto se lleva a los líderes, porque tiene que ver con la disciplina de aprender y crecer espiritualmente. Luego de que estamos llevando el fruto de santificación, viene el fruto del Espíritu, que lo llevamos a nosotros mismos, pero nuestra familia es beneficiada y Dios es beneficiado también. El cuarto fruto son los frutos de justicia que llevamos a nosotros, a la familia y a la iglesia. El quinto fruto es el fruto de alabanza que llevamos a Dios y a los que nos rodean, principalmente a los que no conocen a Cristo. Luego está el fruto de dar, que es el que llevamos a los siervos de Dios y a los necesitados. Y por último, el fruto de personas ganadas para Cristo, que es el que llevamos a Dios y a la iglesia. Cada fruto es preámbulo del que sigue. Tú no puedes dar fruto de santificación si no has dado fruto de arrepentimiento. Entonces, primero das el de arrepentimiento, ya que lo diste, puedes dar el de santificación, ya que lo diste, puedes dar el del Espíritu, ya que diste el del Espíritu, puedes dar el de justicia. Dejas de dar el de justicia, vuelves acá y puedes ir hacia atrás, puedes ir en retroceso. No toma mucho tiempo y no debe tomar mucho tiempo para poder llevar los 7 frutos, porque los 7 frutos tienen 3 niveles. Tienen el nivel inicial, el poco, luego fruto y luego más y luego mucho fruto. O sea, son 4 niveles. Tiene que haber por lo menos una muestra. Luego viene el fruto de la alabanza, luego viene el fruto de dar, ¿sí? Y luego es cuando empiezas a ganar personas para Cristo. No, es que yo nunca he ganado a nadie para Cristo. ¿Ok? ¿Estás dando? No, pues es que la verdad he querido, pero no puedo. Estás testificando, estás dando frutos de justicia. Mucho de eso tiene que ver con memorizar la palabra de Dios, porque cuando lo haces, el Espíritu Santo te va revelando. Entonces, los frutos que Dios espera, nosotros debemos llevarlos a destinatarios específicos. En la parábola está. Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que podemos ser negligentes, menospreciar los frutos y rechazar a quienes deberíamos darles el fruto. Cuando alguien nos comparte el evangelio, el primer fruto que debemos darles nosotros a ellos es el de arrepentimiento. Es horrible cuando le hablas a alguien de Cristo y te rechaza, se burla de ti, te pone apodos, te hace bullying. Yo lo hice, la mayoría de los que están aquí lo hicieron con otros. Entonces tú y yo éramos como estos hombres, porque dice que envió un siervo a los labradores para que le recibiese de estos del fruto de la viña, porque Dios ya hizo todo para que tú y yo demos fruto. Lo único que tenemos que hacer es recibir a Cristo y empezar a dar fruto. Pero los labradores tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. No, hermano, yo nunca he golpeado a ningún cristiano, yo no golpeé a nadie. Bueno, hay países en Asia, en China, en la India, en los países musulmanes donde sí golpean a los cristianos. A los que se convierten a Cristo los golpean, los lastiman, los apedrean, los queman, los matan. Entonces, esto no está fuera de la realidad, pero vamos a irnos a nuestra realidad en un país donde hay, entre comillas, libertad religiosa, que vamos a ver que todas estas cosas sí las hicimos y a veces las seguimos haciendo y hay algunos que nos las hacen a nosotros. Volvió a enviarles a otro siervo. Aquí Mateo, Marcos y Lucas hacen énfasis en labradores y golpear. Esta palabra golpear se repite varias veces, pero dice que al otro lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza, le enviaron golpeado, afrentado, volvió a enviar un tercer siervo y a este echaron fuera, rechazaron, con las manos vacías, herido, volvió a enviar otro, mataron. Y sí, esto aplica para los países donde hay persecución cruenta porque sí los matan. Sin embargo, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, todas estas cosas las hacemos. Porque mire,
Los golpes son las palabras ofensivas. Proverbios habla mucho sobre las palabras que se vuelven como golpes de espada. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ofendes, ¿sí? Ofendes. Cada vez que tú le hablas ofensivamente, cada vez que tú le hablas golpeado, oye, no me hables golpeado porque te están golpeando, ¿sí? Las pedradas, que son la segunda cosa, son palabras hirientes. Yo conocí en la cárcel en Puebla a un hombre de la aldea de Canoa en Puebla, donde mataron a unos estudiantes creyendo que eran evangélicos. Fue una masacre espantosa. Y este hombre cayó allí preso. Él era el terror de Canoa, era un asesino a sueldo, que no les voy a contar su vida, ¿verdad? Pero él huye y estando en las montañas se le aparece Cristo, le dice entrégate, se entrega a las autoridades, va preso, Primo Gachupín, ese es su nombre, Primo, y su apellido es Gachupín. Y él entonces cuando se convierte a Cristo se va por todas las montañas predicando. Y él cuenta que lo han pateado, apedreado, lo han arrastrado a golpes, lo han tirado a barrancos casi muerto, lo dejaron colgado de un poste de luz 3 días, ya los pájaros, los cuervos querían pues comérselo y pasaron unos por allí y ya como pudieron lo bajaron. Le han dado golpes de todo tipo. ¿Y sabes qué me dijo una vez él? Las palabras hirientes duelen más que las piedras. Así que si tú dices, no, yo nunca he apedreado a nadie, pero has dicho palabras hirientes a alguien, tú estás siendo como los labradores malvados. Y no hay que irnos muy lejos, a veces con los propios hijos, a veces con la propia esposa, a veces entre los hermanos. Las palabras se vuelven una cultura. Ya hasta de broma se las dicen, pero cuidado con las bromas, porque de broma en broma la verdad se asoma y dice la Biblia que el que bromea está jugando con fuego. Herir en la cabeza son palabras malignas, cosas que se quedan grabadas aquí, cosas que se quedan en el consciente y en el subconsciente y que están allí dando vueltas. Eso es muy malo, pero también habla de afrenta. ¿Qué es la afrenta? Son palabras vergonzosas. Son ya palabras que producen vergüenza. Son palabras sucias que dan vergüenza. Echar fuera son palabras de rechazo. Híjoles, hasta este punto yo creo que todos estamos aplastados, ¿verdad? Porque todos hemos matado. Jesús dijo que el que se enoja contra su hermano es un asesino. El que le dice a su hermano racá o fatuo, o sea, el que le dice estúpido o tonto a su hijo, a su esposa, a su hermano, a su amigo, se convierte en un asesino, está matando. Ahora, todo esto lo hicimos. Yo era muy ofensivo, yo me burlaba contra Pedro, que era el que me estaba hablando de Cristo a mí, apenas se iba y nos burlábamos de él y no nos lo comíamos. Y yo sentía mucho odio por él, mucho odio, mucho coraje. Yo era un labrador malvado, pero ahora que estoy en Cristo, me he vuelto un labrador malvado, porque si Dios espera que yo lleve frutos, y ya puso todo para que yo dé frutos, y yo soy ofensivo, hiriente, maligno, o digo palabras de rechazo, incluso groserías y enojos con mis hijos o con mi esposa, yo estoy siendo uno de esos labradores malvados, porque el fruto que tú y yo deberíamos estar dando, no lo estamos dando. Puede ser que durante un tiempo sí lo dimos, pero como hemos dejado de dar fruto, o ya no estamos dando fruto, entonces la carne vuelve a tomar control de tu vida y entonces vives en esto, o puede ser que tú seas víctima de esto.
porque aquí hay dos partes, el que ofende y el ofendido. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que podemos incluso llegar a pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Dice, finalmente, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, el Señor de la viña dijo, esto nada más está en Lucas. Marcos dice, teniendo aún un hijo. Lucas dice, el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Entonces, dice Mateo y Marcos, le envió su hijo. Marcos añade también a ellos diciendo, dice Mateo, tendrán respeto a mi hijo. Pero aquí otra vez se une a aquellos labradores. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan que aquellos labradores entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle, apoderémonos de su heredad y será nuestra. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? No queremos que nadie nos controle, no queremos que nadie nos mande. Y aquí hay dos escenarios. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 9, se aplica a todos aquellos que no conocen a Cristo o que lo han conocido no, nada más de oídas, pero no son salvos. Dice Hebreos 6 del 4 al 9, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, no dice que tuvieron el don, sino que lo probaron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, porque seguramente hubo alguna sanidad, hubo alguna manifestación milagrosa en sus vidas. Y asimismo gustaron de la buena palabra, es porque hay quienes les gusta la predicación de la palabra, la música, los poderes del siglo venidero, pero nunca fueron salvos, creyeron en vano, como dice 1 Corintios 15. Si retenemos la palabra que hemos oído, somos salvos, si no, hemos creído en vano. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice aquí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Que esto es básicamente lo que enseña los labradores malvados, que es crucificaron al Hijo de Dios. Pues bueno, hoy los incrédulos, cuando ven todas las manifestaciones de Dios, y Albán lo dijo con una palabra muy peculiar que en Colombia y en Costa Rica no es una mala palabra, pero aquí sí, por eso es que se lo pues quitamos para que YouTube no nos corte, pero hay que ser muy, de veras, muy para no creer en Cristo y entregarle nuestra vida. Pero hay quienes aún así lo rechazan a pesar de todo lo que ven. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Aquí está hablando del fruto, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. O das fruto bueno o das fruto malo. Tú y yo vamos a dar fruto, queramos o no, pero va a ser un fruto bueno o va a ser un fruto malo. Luego dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Habla del infierno eterno. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ojo, está hablando de los que no son salvos y luego habla de los salvos. Pero tú y yo que somos salvos, aguas, agárrate de la silla, porque esa es una de las palabras más duras de toda la Biblia. Dice, porque si pecáremos, y al decir aquí, si pecáremos, se está incluyendo él dentro de los que pecan. Está hablando de los salvos. Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más. Dios nos perdona todos nuestros pecados, sí, pero las consecuencias nos las deja. ¿Qué es lo que nos deja? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Cuando tú insultas a un niño, cuando tú ofendes a un niño, cuando tú rechazas a un niño, cuando tú eres ofensivo con tus hijos o con tu esposo o con tu suegra o con tu amigo o con tu primo,
y conoce a Cristo, tú estás insultando, estás pisoteando al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios vive en ellos. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Los labradores malvados somos tú y yo. Ya deja en paz a los pobres judíos por un rato y empecemos a tomar responsabilidad por nuestras palabras, por nuestros hechos. Dejemos ya de justificarnos, que está hablando muy en serio, porque hay terribles consecuencias por rechazar abierta y repetidamente a Jesús y no obedecerle para llevar fruto. Caso 1, los que no quieren nada con Cristo rechazan todo, no dan el primer fruto. Caso 2, ya recibimos a Cristo, pero no damos fruto. ¿Qué diferencia hay? Estamos igual. Las consecuencias son iguales. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué les hará a aquellos labradores? Enfatiza el Señor de la viña y lo que hará. Le dijeron, vendrá y a los malos labradores destruirá. Enfatiza, destruirá y sin misericordia, y arrendará y dará su viña a otros. Eso lo enfatiza también. Que le paguen el fruto a su tiempo. Cuando ellos oyeron esto, dice Lucas, dijeron, Dios nos libre. Pero Jesús, mirándolos, les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Fíjate, 3 preguntas les hace. ¿Qué pues es lo que está escrito? Nunca leyeron las escrituras, ni aún esa escritura han leído. O sea, ¿cómo es posible que no conocen la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que no tienen guardada la palabra de Dios en su corazón y que no conozcan esta escritura? Y menciona la escritura, la famosísima escritura enfatizada por Mateo, Marcos y Lucas, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego Mateo y Marcos dicen, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo, aquí están las consecuencias. El reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Y aquí están las consecuencias. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice aquí que recibirá un mayor castigo, hablando de una disciplina. Y también dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El juicio comienza por la casa de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que si tú te has identificado, arrepiéntete y deja de ser un labrador malvado y empieza a llevar fruto. Y para que puedas sostener ese fruto, necesitas tener la palabra guardada en tu corazón. 6ª cosa que aprendemos a Cristo, ya lo hemos visto mucho, nada más lo vamos a mencionar, la 6ª y la 7ª como conclusión a lo que hemos visto. Son inevitables, escuchen, son inevitables las aflicciones, tribulaciones y pruebas tanto para los obedientes como para los desobedientes, con una inmensa diferencia, que es la gracia de Dios. Si te portas bien, vas a tener aflicciones, tribulaciones y pruebas. Si te portas mal y no llevas fruto, también vas a tener lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si obedecemos y llevamos fruto, vamos a tener aflicciones, tribulaciones y pruebas por medio del quebrantamiento. Dice, el que cayere sobre aquella piedra, o sea, el que voluntariamente cae, el que se entrega por su voluntad, dice que va a ser quebrantado. ¿Qué es el quebrantamiento? Define la Biblia lo que le pasó a Job como el quebrantamiento de Job. Es un dolor emocional y angustia por las pérdidas con una doble compensación y un mejor postrer estado. O sea, Dios te va a compensar todo lo que pierdas, te va a doler, por supuesto que duele, pero te va a compensar al doble y tu postrer estado va a ser mejor que el que tenías antes. Ahora, ¿qué sucede con los desobedientes? Si desobedecemos y no llevamos fruto, seamos creyentes o no, vamos a tener, pero si somos creyentes y no llevamos fruto, qué desgracia. Vamos a tener igual aflicciones, tribulaciones y pruebas, pero va a ser por medio de la destrucción.
porque dice, mas aquel sobre quien ella cayera, o sea, aquel que pues no voluntariamente se entrega, le van a caer las consecuencias, le van a llegar tarde o temprano las consecuencias, y es dolor emocional y angustia por las pérdidas sin compensación y un peor postrer estado. Van a terminar muchísimo peor, y el propósito, y aquí vale la pena resaltarlo, es la salvación. Es que esta persona que rechazó y que no quiso, pues lo que Dios busca es que se salve. Y por último, número 7, es inevitable la persecución, tanto de obedientes como de desobedientes. Dice que aquí que procuraban los principales sacerdotes y los escribas. Nota cómo los fariseos no están metidos en eso. Eran los líderes desviados, pero no los líderes falsos. Eran los sacerdotes y los escribas, y querían prenderle, pero tenían miedo al pueblo. Si obedecemos, seremos librados y compensados en medio de la persecución. Los cristianos son perseguidos y hasta que Dios quiere se los lleva. Mientras tanto, hay milagros y milagros y milagros, y de eso hay testimonios increíbles de cómo Dios provee y suple y compensa a los perseguidos hasta que les llega el tiempo y deja que los mate. Mientras tanto, es una aventura gloriosa. Todos los que viven en los países perseguidos testifican de eso. Si quieres, tú puedes saber hasta dónde. Hay un libro en la página gratis que se llama El hombre celestial, y hay otro que se llama El mártir de las catacumbas, un libro histórico hermoso. Pero ¿sabes qué? Los principales sacerdotes y los escribas y los judíos también fueron perseguidos, y fueron perseguidos por Roma. Y arrasaron con todas las ciudades de Israel y las destruyeron. Y los persiguieron por siglos. Si desobedecemos, seremos apresados y dispersados en medio de la persecución. Si tú, por tu rebeldía, te niegas a llevar fruto, te niegas a pagar el precio, también vas a ser perseguido, pero esa persecución te va a hundir, a hundir y a hundir. Y el propósito final, ¿cuál es? La salvación. Al final de cuentas, Dios no quiere que nadie perezca, pero es necesario, como hizo con su pueblo, lo entregó a los enemigos. ¿Para qué? Para que allí, en el suelo, en su angustia, en su desesperación, clamaran a Dios y se pudieran salvar. Vamos a orar. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y si somos labradores malvados con nuestra boca, dejemos de serlo. Que nos arrepintamos y dejemos nosotros de usar nuestra boca para mal. Es que lo he intentado, pero no puedo. Ok, necesitamos tener entonces la palabra de Dios más cimentada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, podamos resistir y podamos salir victoriosos. Padre, te damos muchas gracias por esta parábola. Perdónanos por tantos años y tanto tiempo que siempre hemos culpado a los judíos y siempre hemos usado esta parábola que sí es para ellos, y ellos han sufrido hasta el cansancio las consecuencias de su desobediencia, pero también se aplica a nosotros, Señor. Y como nos decía Adrián hace un rato, Señor, hay tantos cristianos sufriendo, padeciendo, incluso recurriendo a los psicólogos porque ya no encuentran la salida, siendo que la salida está en ti, Jesús. La salida está en llevar fruto, la salida está en tu palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero hemos sido negligentes, hemos sido perezosos. Por eso, Padre, queremos volver otra vez.
continuar los que ya lo estamos haciendo, perseverar en sembrar la palabra en nuestro corazón, en dedicar tiempo a solas contigo en oración cada día, Señor. Y que podamos retener tu palabra para que el fruto que demos lo podamos llevar constante y persistentemente en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.